¿Sabías que las letras que utilizas día con día en tu computadora tienen una estructura y un nombre para cada una de sus partes? El interlineado y alineación del texto son muy importantes, te servirán para dar mayor legibilidad a tu texto. ¿Lo has aplicado? ¿Tienes alguna idea de lo que es el track y el curl? Todo es cuestión de espacios. ¿Has escuchado sobre el formato estándar de tipos de letras escalables? Sabemos que con el paso del tiempo hay creaciones nuevas. El día de hoy les voy a explicar algunos de los vínculos del periodismo gráfico. Uno de ellos es la estructura del tipo. Les voy a mostrar una serie de letras de las cuales les voy a explicar las partes. Vamos a comenzar con la altura X, que es esta parte de aquí. La altura X es la altura de las letras de caja baja, las letras minúsculas, excluyendo los ascendentes y los descendentes. El anillo es este que se ve aquí, en la parte de la B, es el asta curva cerrada que forman las letras B, P y O. El ascendente es este que se ve aquí, ese es el ascendente, que es el asta que contiene la letra de caja baja y que sobresale por encima de la altura X, tales como las letras B, la B y la K. El asta, que es esta que se ve aquí, es el rasgo principal de la letra, es la que define su forma o es su parte más esencial. El asta montante es este que se ve aquí. Las astas principales o oblicuas de una letra, tales como la L, la B, la V o la A. El brazo es esta parte de aquí, que es la parte terminal que se proyecta horizontalmente o hacia arriba y que no se encuentra incluida dentro del carácter, tal como se pronuncia en la letra E, en la K o en la L. La cola es esta parte de aquí, que es el asta oblicua colgante que forman algunas letras, tales como la R o la K. El descendente es esta parte de aquí, que cae hacia abajo, que es el asta de la letra de caja baja, que se encuentra por debajo de la línea base. La línea base es esta, como ocurre con la letra P o la G. La oreja o el ojal es esta parte de aquí, que es la terminación o terminal que se le añade a algunas letras, tales como la G o la R. El serif, el remate o la gracia es esta parte de aquí, donde termina la letra, que es el trazo o terminal de una asta, brazo o cola. Ahora vamos con otro elemento, que es la alineación del texto. La alineación del texto es un paso importante para mantener también una buena legibilidad. Las opciones de alineación en un diseño de una página tradicional son alinear a la izquierda, alinear a la derecha, centrar, justificar y alineaciones asimétricas. La alineación hacia la izquierda es el recomendable para textos largos. ¿Por qué? Porque crea una letra y un espacio entre palabras muy equilibrada, además de que es uniforme. Esta clase de alineación de textos es probablemente la más legible. La alineación a la derecha. Esta se encuentra en sentido contrario del lector. Resulta difícil encontrar la nueva línea en este tipo de alineación. Este método puede ser adecuado para un texto que no sea muy extenso. El texto justificado, que es el que está alineado a la derecha y a la izquierda. En este tipo de alineación te evitas molestos huecos y puedes darle una continuidad al texto. Es una de las más legibles también. Las alineaciones al centro o centradas proporcionan al texto una apariencia muy formal y son ideales cuando se usan mínimamente. Se debe evitar configurar de textos demasiado largos con este tipo de alineación. Otra de ellas es la alineación asimétrica. Esta se utiliza cuando tú, como diseñador de tu texto, quieres darle un poco más de expresividad o creatividad a tu página. El interlineado es el término tipográfico que describe el espacio vertical entre las líneas. Se usa para dar mayor legibilidad a las líneas de un texto, cuando estas son demasiado largas.
Ahora les voy a hablar de dos conceptos que tienes que tener muy en cuenta antes de modificar el espacio entre letras. Estos son el track y el kern. ¿Qué es el kern? El kern es el espacio existente entre dos caracteres individuales. Para cuando los dos de estos caracteres se encuentran demasiado juntos o separados. El kern es proporcional, ya que es del mismo tamaño en puntos que el cuerpo de los caracteres. Si un texto es de 10 puntos, por lo tanto el kern será de 10 puntos. Los tipógrafos han usado el track o el tracking para alterar la densidad visual del texto o el espacio global entre un grupo seleccionado de caracteres. Como regla general, cuando más grande es el cuerpo, más apretado debe de ser el track. El track ajusta el espacio que existe entre los caracteres, abriendo los cuerpos más pequeños y cerrando los más grandes. Ahora vamos con tipografía digital. Una fuente digital es un conjunto de dibujos vectoriales que se pueden escalar sin pérdida de la calidad. Aquí les muestro algunos ejemplos. La tipografía digital la puedes modificar según sean las necesidades de tu ilustración o de tu texto. Ahora vamos con el TrueType. ¿Qué es el TrueType? Este es un ejemplo del TrueType, que es un formato estándar de tipos de letra escalables que tampoco pierden su calidad y fue desarrollado inicialmente por Apple. A continuación, entrevistaremos a una experta que nos detallará los componentes entre los vínculos del periodismo gráfico, como son el libro, el cartel, el diario y la revista. La infografía y la relación de estos con las nuevas tecnologías. Hola, buenas tardes. Sí, en efecto, a todos los elementos que nos acaban de comentar, evidentemente son medios impresos. El libro. La palabra libro viene de liber, que significa membrana o corteza de árbol, porque ahí empezó. Los medios impresos no serían posibles si no se hubiera creado la imprenta. De hecho, el invento de la imprenta fue la que dio origen a los libros, al cartel y demás. Vamos a pensar que en un inicio la mayor parte de la difusión que había era completamente manual. En los inicios del libro, estos eran de alguna manera por los escribas. Estaban a mando de la iglesia al 100%. Estos primeros libros se llamaban libros incunables. Después de los libros incunables hay un parteaguas que es el origen de la imprenta, y gracias a los tipos móviles pudo haber libros. ¿Cuál fue la gran diferencia? Ya no había escribas, ya no tenía que hacerlo todo a manita y se empezaron a imprimir, que se imprimían en pergamino. En ese tiempo no estaban pensando en un diseño editorial, no sabían lo que estaban haciendo realmente, pero todo ese inicio del libro no es otra cosa más que los principios del diseño editorial formal que tenemos ahorita. ¿Por qué es tan importante este antecedente? Porque si no existiera eso, no tendríamos una portada, una contraportada, unos forros, un lomo, que son las partes del libro. El tener el antecedente del libro incunable nos da la pauta del diseño tradicional como tal, pero además las bases para el diseño actual. Si ahorita nos remontamos a la actualidad, los libros pasan de la imprenta al ebook. El cartel. El cartel es un elemento muy importante, sobre todo en comunicación y en publicidad. El cartel no tuvo su origen en el tiempo en que las cosas tienen la necesidad de difundirse, específicamente en el tiempo del trueque. Tenían la necesidad de irse y diferenciando. Entonces empezaron a salir los pequeños rótulos. También pasó algo bien interesante. Había una cosa que se llamaban hostales. Entonces un hostal era como para recibir a la gente cuando iba de un lugar en otro. Entonces se anunciaban por si te querías quedar. Esos fueron los primeros rótulos como tales. Se empezaban a utilizar las paredes para empezar a pintar. No era un cartel. Había una cosa que se llamaba edicto. Edicto eran las cosas que el rey anunciaba. Entonces se ponían en pequeñas bardas blancas. Ese es el principio del cartel, los edictos. El cartel en su forma, como lo conocemos ahorita, sí trae una consecuencia. Ya se cuenta con la imprenta, pero además ya se cuenta con papel. ¿Qué se considera ya como un cartel como tal? Bueno, en el cartel, en el momento que ya metemos texto con imagen, en ese momento ya podemos pensar que es un cartel. Sin embargo, cualquier cosa, forma escrita que encontremos pegadas, se vuelve cartel. Se entiende que es más visual que texto. Se entiende que el texto es el apoyo a la imagen, no deben de competir. Hay un esquema muy coloquial o que en el ámbito ese que más se utiliza. Se dice que la estructura de la Z.
Ajá. Es imaginar un formato blanco con una Z, entonces como en nuestra lectura, de izquierda a derecha y de derecha hacia abajo sobre izquierda. Entonces, ¿cuáles son sus elementos? Bueno, tiene que ser un encabezado donde nos diga qué es lo que vamos a anunciar. Segundo, la imagen que lo respalde. Y tercero, quién lo está patrocinando o quién lo está difundiendo. Ahora, ¿qué consideramos como cartel? Un cartel puede ser desde una hoja tamaño carta. Si yo pongo una medida aquí, ruta de evacuación con una flecha, ya es una señalización. Pero en su estricto orden de tamaños, bueno, a partir de 4 cartas, ya se empieza a considerar como cartel. El cartel convencional son de 40 por 60 centímetros, tampoco son medidas que uno no invente, no. Hay unos formatos que se llaman formatos DIN, que son los que manejan las imprentas. Periódico o diario. El periódico empieza, bueno, vamos a hablar de México, a la llegada de los españoles en Veracruz y demás, que empieza la colonización y demás, se sacan pequeños volantes, donde es increíble, pero sus anuncios son qué embarcación ya llegó, qué fueron los nuevos productos que hubo, que si llegaron vinos. Ese era ya una especie de periódico. Periódicos aquí en México, como el Grupo Sol, como el Universal y como el Excelsior, son de los más viejos, que fueron los que ya empezaron a meter información. Entonces, de siempre, el objetivo, la misión del periódico ha sido difundir. Primero eran las embarcaciones y que se venían los reyes y que si ya habían traído esto y que si lo otro, para que la gente supiera para comercializar. Después ya empezaron a hacer noticias y ya después se volvió diario. La palabra diario no era de siempre. Había periódicos que eran como semestrales. Después se fue acortando y terminó con el nombre de diario porque ya salía exactamente cada día de la semana. ¿Sí? Las noticias se metieron después. Las noticias también era que habían aprendido a alguien, que habían robado X cosa y todo eso. No la noticia formal como ahora. La revista. Con la revista sucede algo bien interesante a su vez que con el periódico. Las revistas van a tener dos características particulares. Si hablamos de medios impresos, será muy parecido al libro. Su portada, su contraportada, su primera de forros, su segunda de forros. Páginas centrales es muy importante porque ahí generalmente se queda lo importante de una revista, ¿no? Generalmente son los reportajes. La revista es la consecuencia del periódico. ¿Por qué? Porque no todo el público es tan general. Tiene que haber vínculos para sacar otro tipo de información. Entonces las revistas empiezan a tomar un género más específico. Y aparte, mucha de su información que maneja es atemporal. No pasa nada. Hay revistas semanales. Y no me importa si leo la noticia hoy o mañana. Eso es una gran diferencia. La temporalidad de ambos. El costo de ambos. El periódico te cuesta 10, pero la revista te cuesta 30, ¿no? ¿Sí? Y en las revistas, además, hay una cosa bien importante. Sus géneros son bien específicos. Ejemplo. En el diario puedes encontrar un pedacito de todo, pero en la revista no. O sea, si tú te compras una revista de entretenimiento, ya sabes que es puro entretenimiento. ¿Sí? Vamos a pensar en TV novelas. Alguien puede decir es la peor revista del mundo, pero su publicista y que la vende dice es mi mejor revista porque en entretenimiento ya se posicionó. ¿Me explico? Te puedes comprar una de deportes y es la mejor de deportes. Así, entonces, ahí está la gran diferencia. Una, el tiempo que sale uno y el tiempo de otro. El tipo de información de uno, el tiempo de información de otro. Aunque en ambos compras espacios. Eso es un hecho. Las revistas tienen otro género que es muy importante y es la revista arbitrada. La revista arbitrada es la máxima revista que puedes tener porque ahí va a escribir gente que esté preparada, gente que lo que escriba pasa por una revisión, gente que tiene que tener estudios, que si no, no publica. Y entonces esas revistas arbitradas tienen un número, tienen un registro, pero además se suben a internet a una parte que se llama a los abstracts. Y los abstracts son el tipo de información que utilizan todos los científicos. Y que además son informaciones, si tú quieres buscar información fidedigna y seria de comunicación, vete a las publicaciones abstract. Ya ahí son puros especialistas en la materia. Carlos Loret de Mola no sube un abstract. Y no lo va a subir. ¿Por qué? Porque no tiene el perfil académico que necesita un abstract.
infografía. La infografía sí es importante porque está presente en casi todos los medios impresos y es un término que se le dio para poder juntar lo que era la gráfica con informaciones, info y gráfica, es decir, la información y el dibujo, que en teoría tienen que ir como muy al par, una cosa apoya a la otra. Existen muchos tipos de infografías y de ahí lo importante de su relación con el diseño. No es solamente poner texto por un lado y imagen por el otro, no, es tratar de lograrlo. ¿Y cuál es la unión entre la infografía y el diseño? Bueno, que para tener una buena infografía hay que tener los buenos elementos. Pero en realidad, ¿qué es la infografía? La infografía no es otra cosa más que presentarnos un esquema, una imagen para entender algo muy complejo. Ejemplo, si yo quisiera hablar de la población en México, si me dan puros números, a lo mejor se me haría muy pesado. Sin embargo, si me hacen un esquema en donde me van poniendo dibujitos de los estados más el número de habitantes, como que lo voy entendiendo mejor. Ese es el tipo. Entonces, hay varias formas de entender la infografía. Puede ser infografía por separado, es decir, la imagen por un lado, texto por el otro. Infografía integrada, ¿qué es eso? Bueno, que se juntan ambos elementos. Hay otra que se llama radial, que significa que yo puedo poner la información en medio y todos los gráficos alrededor. La infografía en serie es que va como una línea de tiempo, va siguiendo la secuencia del concepto que yo quiero alinear. Aquí entran también ya las gráficas ya más elaboradas, ya sean estas de pie, de barras, de líneas, de lo que yo sea. Y algo muy importante es que esta imagen no tiene que competir con el texto o al revés, dependiendo cuál sea su objetivo. Y ahí es donde entran los elementos del diseño. Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber una proporción, un movimiento y un estudio completo del plano para que lo que uno quiera reflejar se vea en lo que se está señalando, ¿no? Algo bien importante es que la infografía no solamente es en los medios impresos, traspasa a los medios digitales y a su vez a los audiovisuales. Podríamos decir que las presentaciones muy comunes que ahora le llamamos presentaciones PowerPoint no es otra cosa más que infografías bien planteadas. Las nuevas tecnologías. Solamente nos queda hablar que todas estas cosas han tenido una evolución y esta evolución pues obviamente son las altas tecnologías. Por hacer como una recapitulación de esto es, en la parte de los medios impresos entramos con los libros a los ebook. ¿Sí? Ahí tenemos hoy, o lo que llaman los interactivos, aquellos catálogos que ya se pueden pasar. Las revistas se convierten en los magazines, que podemos también ver que esto no es otra cosa, que generalmente, como hablamos mucho de que las revistas, su índole es la publicidad. Entonces ahora ese es como el plus, ¿no? Si yo compro la revista también la puedes ver en línea, pero además te ganas una suscripción y demás. Entonces se van para allá. El cartel no queda muy afuera y de hecho ahorita está como muy de moda. Si yo veo un cartel afuera, ese tiene muchas variantes. En el momento en que se fue para afuera y aparte logró formatos grandísimos a vallas, se llaman vallas. De cartel pasamos a valla y nos da el origen de la publicidad exterior. Ya con espectaculares, ya con vallas y demás. Pero algo que se está dando mucho en este momento es el sello bidimensional. Si yo veo un cartel ahorita me dice, si escaneas el sello bidimensional encontrarás el capítulo de un libro, escenas de un thriller de película, entonces nos está dando como ese plus. Entonces el cartel se está yendo del impreso al digital y del digital de regreso. Entonces el sello bidimensional es algo muy actual. Por comentar alguna empresa, si nosotros vemos algún cartel de cine, lo más seguro es que tenga sello bidimensional y me regalan pedacitos del capítulo. Lo bajo yo en mi celular y lo bajo en mi compu. Si uno va a Sambors, a Gandhi y demás, hay muchos carteles en donde dice, si escaneas el sello bidimensional, te regalamos el primer capítulo para que te intereses por el libro. Entonces el cartel está tomando un papel interactivo muy fuerte, muy fuerte. Antes había una regla que decía que teníamos 10 segundos para verlo de un cartel. Tenemos que hacerlo de alto impacto y demás. Ahorita con estos ganchos la gente ya se queda, se da la oportunidad de escanear y demás. En el metro también el sello bidimensional ya nos permite bajar libros, a lo mejor no son títulos tan buenos, pero puedo escanear y bajo libros, ahí está el ebook. Entonces hay una relación como muy importante con esta tecnología. En esta ocasión traemos las recomendaciones de impresión que nos hacen nuestros amigos de la Universidad de Alicante
Para los márgenes, se recomienda para una cómoda lectura, así como para la impresión y posterior encuadernación, respetar los siguientes márgenes del documento. En una página de 210 mm por 297, el margen superior debe de ser de 25 mm y el margen inferior de 30 mm. En la página par, es decir, la que queda del lado izquierdo al abrir un libro, su margen izquierdo debe de ser de 25 mm y el margen derecho de 30. En la página impar, es decir, la que queda del lado derecho al abrir un libro, su margen izquierdo debe de ser de 30 mm y el margen derecho de 25 mm. Los dos márgenes que quedan de 30 centímetros en sus respectivas páginas son para no tener problemas a la hora de encuadernación. En cuanto a la paginación, es recomendable empezar a numerar gráficamente la primera página del comienzo del libro. En la introducción o presentación no es necesario numerar las primeras páginas, por ejemplo portadilla, páginas de crédito, dedicatorias o índice, aunque sí se contabilizarán como tales páginas. Si es página impar, insertar la numeración de la misma en la parte derecha y si es página par, en la parte izquierda, o bien la numeración centrada al texto. En las páginas par, si no van impresas, es decir, en blanco, no hay que numerarlas gráficamente, aunque sí se contabilizan en las páginas. Al comienzo de los capítulos. Comenzar los capítulos por página impar y si la página par anterior está en blanco, no numerar la misma. En todo caso, todas las páginas en blanco no deben ir numeradas gráficamente, pero sí contabilizarán como tales páginas. Es recomendable que el texto del principio de capítulo comience a la distancia de 1/3 de altura del libro. Algunas otras recomendaciones sobre redacción al redactar un texto es que es fundamental considerar que está destinado a que las otras personas lo lean. El estilo de redacción es nuestra carta de presentación, de manera que puede influir favorable o negativamente la actitud del lector independientemente del valor de las ideas del texto. Entre otros aspectos, se debe tomar en cuenta la claridad, es decir, que las ideas se entiendan tal como el autor desea manifestarlas. La conclusión, emplear solamente las palabras necesarias para hacerse entender. Lo bueno, si es breve, es 2 veces bueno. Estructura. En cada apartado debe haber introducción, cuerpo y cierre. También es necesario saber que un texto con el estilo de letra Arial es un texto bien presentado, pero si el texto es muy extenso es mucho mejor que tenga Times New Roman. También es importante que el texto quede justificado.